A los 6 años, Isabela nunca supo quién era su padre, pero aquel día, cuando un extraño abrió la puerta de la sala de recreación, ella levantó los ojos y vio el rostro que llevaba dibujando desde que aprendió a sostener un lápiz. La historia de Leandro Bacelaar no empieza con amor, ni con un gesto noble. Empieza con la frialdad de un compromiso social que necesitaba ser cumplido. La BMW negra se deslizó por la calle angosta como un cuerpo extraño en un paisaje que no le pertenecía. El hogar San Francisco quedaba al final de la cuadra. Un edificio amarillo descascarado, un portón oxidado y un pequeño jardín que parecía empeñado en florecer incluso donde casi todo faltaba. El reloj marcaba las 9:02 de una fría mañana de martes de junio, cuando Leandro apagó el motor y se quedó unos segundos dentro del coche, observando el orfanato como quien inspecciona un edificio antiguo a punto de ser demolido. Sostenía un sobre de Manila con un cheque generoso adentro, parte de un plan de relaciones públicas para limpiar la imagen de Bacelaar Incorporaciones tras duras notas sobre gentrificación. Para la prensa, él aparecería como un hombre sensible, comprometido, casi heroico. Pero por dentro, Leandro solo quería entrar, firmar, posar para la foto e irse. Al bajar del coche, el viento helado lo golpeó con una ráfaga que traía el olor de comida casera y tierra húmeda. Algunos niños jugaban en el jardín bajo la mirada de una monja. Había algo hermoso y al mismo tiempo incómodo en aquel contraste. Paredes rotas, pero flores cuidadas con cariño, ropa sencilla, pero risas sinceras. Leandro tocó el timbre. El portón se abrió con un chirrido metálico, revelando a la recepcionista, una mujer de gafas gruesas y mirada práctica. Él se presentó con la misma sonrisa que usaba en reuniones millonarias. Caminaron juntos por el pasillo estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, de casitas torcidas, soles desproporcionados y personas de la mano. A cada paso, el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de frijoles en la olla, creando una sensación agridulce. Limpieza y afecto, pobreza y cuidado. La oficina de la dirección era simple, pero ordenada. La hermana Teresa, una mujer pequeña de mirada firme, agradeció la donación con una sinceridad que parecía incomodarlo. Leandro intentaba mantener su neutralidad profesional. Respuestas cortas, gestos ensayados, pero había algo en aquel lugar que lo dejaba más atento de lo que le gustaría. La visita continuó. La cocina con ollas humeantes, los dormitorios con literas alineadas, el aula donde una profesora explicaba fracciones a un grupo concentrado de niños de edades mezcladas. Leandro lo observaba todo con una distancia calculada, pero algo en su interior empezaba a resquebrajarse, como si cada detalle de aquel ambiente tocara una capa antigua y dormida de sí mismo. Cuando la hermana Teresa se detuvo frente a una puerta azul clara y puso la mano en el picaporte, Leandro no supo decir de dónde venía el escalofrío que le recorrió la nuca. Tal vez fuera solo la temperatura fría, tal vez fuera otra cosa, algo que él no quería reconocer. La monja abrió la puerta con suavidad, y fue allí, antes incluso de entender lo que estaba viendo, cuando el mundo de Leandro empezó a moverse hacia un lugar del que jamás volvería. La sala de recreación estaba iluminada por una claridad suave que entraba por la ventana alta, reflejándose en los juguetes esparcidos por el suelo. El sonido distante de risas en el pasillo se disolvía ahí dentro, dando espacio a una quietud que no combinaba con el resto del orfanato. Leandro dio un paso, luego otro, y sintió el suelo bajo sus pies perder firmeza por un segundo, como si estuviera entrando en un espacio que no le pertenecía, o que le pertenecía más de lo que imaginaba. Entonces la vio, sentada en un banquito bajo, la cabeza inclinada sobre la hoja de papel, los pies balanceándose sin tocar el suelo, cabello castaño claro cayendo en ondas hasta los hombros, exactamente como el de alguien a quien él llevaba años intentando no recordar. El crayón azul se movía en trazos concentrados y la niña ni siquiera levantó los ojos cuando la puerta se abrió. Pero Leandro sí. Leandro no consiguió mirar otra cosa. El rostro, la forma de la barbilla, el pequeño hoyuelo que aparecía cuando mordía el labio inferior para concentrarse.
Julia. Por un segundo dejó de respirar. El dibujo frente a la niña mostraba una casa sencilla, una mujer sonriente y una niña agarrada de su mano. Pero había otra figura incompleta. Una silueta masculina al lado de las dos, apenas delineada, como si estuviera esperando un rostro. Leandro sintió los dedos hormiguear. «Se llama Isabela», dijo la hermana Teresa, en voz baja, al notar que él se había quedado inmóvil. Llegó aquí hace 2 años. El nombre chocó contra él como un empujón. Julia siempre decía que le pondría ese nombre a la hija que soñaba tener. La niña por fin levantó el rostro, ojos verdes. Los mismos ojos que ya lo habían mirado de cerca, en noches que él creía haber enterrado para siempre. Ojos que conocía mejor de lo que le gustaría admitir. Ella no sonrió, solo lo observó, largo rato, como si estuviera intentando identificar algo o a alguien dentro de él. Y entonces, en un murmullo tímido, casi un suspiro, «¿Qué nombre le pondrías a tu muñeca?», se arriesgó a preguntar la hermana Teresa, intentando romper el silencio. La niña miró a la muñeca a su derecha, de trapo gastado con el cabello hecho de lana deshilachada. «Julia», respondió, «igual que mi mamá». El sonido del nombre golpeó a Leandro con la fuerza de un puñetazo. Sintió el estómago contraerse, el corazón acelerarse desordenado. La sala comenzó a girar muy despacio, como si lo hubieran arrancado del suelo y colocado de nuevo cabeza abajo. Julia, el nombre que no pronunciaba desde hacía años, el nombre que evitaba incluso en pensamiento. Isabela volvió a dibujar, como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo había pasado. Una grieta profunda acababa de abrirse y por ella se escapaban recuerdos, promesas rotas, una despedida abrupta, un embarazo interrumpido por la falta de respuestas. La voz de la hermana Teresa volvió a llamarlo, pero sonaba lejana, como a través de un cristal. «¿Está bien, señor?» No lo estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no consiguió fingir que sí. Algo en aquella niña lo arrastraba hacia un lugar al que juró no volver, pero allí, en ese instante, resistirse era imposible. Sin pensar, dio un paso adelante. Sin darse cuenta, sujetó el respaldo del banco para no tambalear. Sin querer, dejó escapar un susurro que ni él mismo oyó completo. «No puede ser». Y fue allí, en ese pequeño desliz, donde su vida empezó a deshacerse tal como él la conocía, y a reconstruirse de una forma que todavía no conseguía comprender. Si esta historia ya te atrapó hasta aquí, suscríbete al canal, porque lo que viene después de este momento es aún más intenso. Leandro salió de la sala de recreación con pasos pesados, como si cada movimiento exigiera más esfuerzo del que debería. El pasillo angosto parecía encogerse a su alrededor, los dibujos en las paredes, antes simples decoraciones infantiles, ahora lo observaban como testigos silenciosos de algo que él todavía no tenía valor de admitir. La hermana Teresa caminaba delante, hablando de las rutinas del orfanato, horarios de actividades, proyectos de reforma. Él asentía mecánicamente, sin registrar nada. Dentro de sí algo latía de forma irregular, una mezcla de shock, miedo y un reconocimiento que no quería enfrentar. Cuando llegaron a la pequeña oficina, ella abrió una carpeta con documentos y sacó un formulario amarillento. «Tal vez quiera saber más sobre la historia de la niña». Esas palabras fueron la primera amenaza real. Historia. Niña. La combinación casi le cerró la garganta. Ella llegó hace 2 años, continuó la monja, sin percibir el terremoto interno de él. La trajo la policía. La madre... Bueno, la pausa fue larga. Lo bastante larga como para que el corazón de Leandro diera un golpe seco dentro del pecho. La madre falleció en un accidente de coche. Perdió el aire, literalmente. Tuvo que apoyar una de las manos en el marco de la puerta. Julia. El nombre no fue dicho, pero estaba allí, suspendido, vibrando en el aire como una cuerda a punto de romperse. Sintió un gusto metálico en la boca. Por un instante, pensó que iba a desmayarse. «¿Está bien, señor?», preguntó la hermana Teresa. Cerró los ojos por un segundo. Respiró. Se obligó a asentir.
pero no estaba bien, porque apenas empezaba a entender que todo aquello podía ser demasiado real. Más tarde, ya sentado en la mesa sencilla de la oficina, la monja colocó delante de él 3 documentos: el informe policial, la ficha de ingreso de Isabela y el certificado de nacimiento. Sus manos temblaban cuando tocó el papel. No quería pasar la hoja, pero lo hizo. Nombre de la madre: Julia Santos. Padre: no informado. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 2018. La fecha lo golpeó de lleno. Su pecho pareció encogerse. No puede ser coincidencia. Las palabras se formaron sin que las dijera. El cálculo era automático, cruel, preciso. Habían estado juntos exactamente en ese periodo. Él recuerda de forma casi dolorosa, una noche en Campos do Jordão, la risa de ella, la mano protegiéndose la barriga sin que él entendiera por qué. Ahora todo tenía demasiado sentido. Yo necesito... Empezó, pero la voz le falló. Necesito saber la verdad. ¿Está pensando en hacerse una prueba de ADN? Él alzó la mirada. Ella parecía cautelosa, pero también esperanzada, como si en el fondo ya hubiera imaginado ese escenario. Sí, la palabra salió casi como un pedido de auxilio. Necesito hacerlo hoy mismo. La decisión lo atravesó como un rayo, rápida, inevitable, irreversible, pero junto con ella vino otra sensación: miedo. Si era verdad, todo cambiaría. Si no lo era, tal vez ya no sabría cómo volver a la vida que tenía antes. Salió del orfanato sintiendo el aire frío golpearle el rostro con violencia. La calle parecía más estrecha. Los coches parecían pasar demasiado rápido. Un peso se había instalado en su pecho, del tipo de peso que no se puede ignorar. Tomó el celular y con la voz temblorosa llamó al abogado. «Enrique, necesito que vengas ahora. Es urgente». Al colgar, se dio cuenta de que su mano seguía temblando. Y en medio de ese temblor, la imagen que volvía una y otra vez era la de la niña levantando los ojos. Esos ojos verdes tan familiares, como si ya supiera quién era él. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Escríbelo aquí en los comentarios. Quiero mucho saber qué sentiste en esta parte de la historia. El sobre lacrado pesaba en las manos de Leandro, como si cargara no solo una prueba, sino todo el pasado que había intentado enterrar. El laboratorio estaba demasiado silencioso. Hasta los pasos en el pasillo parecían contenidos, respetando un momento que nadie sabía explicar, pero que todos parecían sentir. El abogado, el doctor Enrique, lo observaba de cerca, pero a suficiente distancia para no interferir. Conocía esa mirada. Ya había visto a hombres ricos temblar frente a papeles, pero nunca con esa mezcla de miedo y esperanza. Leandro respiró hondo y abrió el sobre. El papel salió deslizándose frío como hielo contra sus dedos. Sus ojos encontraron de inmediato la línea que importaba, la que decidiría si estaba a punto de convertirse en padre o si todo no pasaba de ser un abismo emocional sin fondo. Probabilidad de paternidad: 99,99%. El mundo no se cayó, explotó. La sala pareció inclinarse hacia los lados. Se apoyó en la pared. Sintió el aire rasparle la garganta, el cuerpo entero tenso, como si hubiera recibido un golpe invisible. Un sonido se le escapó, mitad risa, mitad llanto, un ruido que no consiguió contener. «Dios mío», susurró con la voz temblorosa casi irreconocible. «Es mi hija». Era una frase que no cabía en la boca, demasiado grande, demasiado importante. La verdad entera invadió su pecho de una vez. Los años perdidos, los abrazos que nunca dio, las noches en que no la acostó para dormir, el primer día de escuela que no vio, el miedo que ella sintió sola, la ausencia de él como un hueco en el mundo de la niña. Apretó el resultado contra el pecho, como si fuera un pedazo de ella que por fin podía tocar. El doctor Enrique dio un paso al frente, con cautela. «Leandro, respira. Sé que es mucho, mucho. Era todo». Pero en ese instante no era solo el descubrimiento. Era el impacto de darse cuenta de que ya no era el mismo hombre que había entrado a aquel orfanato 2 días antes. Una parte de él,
La parte que creía no necesitar a nadie, simplemente había dejado de existir. La puerta de la sala se abrió y la recepcionista avisó: «La niña está aquí. La hermana la trajo». Dijo que quizá quisiera verla después del resultado. Leandro sintió el corazón caerle al pecho. Isabela. No estaba listo, pero tal vez nunca lo estaría. Y aún así, necesitaba verla. Caminó como quien atraviesa dos mundos al mismo tiempo. El hombre de antes y el hombre que estaba naciendo ahora. Un padre con el corazón abierto y expuesto. Cuando entró en la pequeña sala de espera, Isabela estaba sentada en un sillón demasiado grande para su tamaño. Sostenía la muñeca de trapo en el regazo y balanceaba los pies, nerviosa. Al verlo, esbozó una sonrisa tímida, una sonrisa que tenía todo de Julia, y ahora lo sabía, todo de él también. La niña se levantó despacio. No corrió, no habló. Solo caminó hasta él y tomó su mano con la naturalidad de quien siempre supo a dónde pertenecía. «¿Volviste?», dijo en voz baja. La voz de ella, tan pequeña, atravesó todo su interior. Leandro se agachó, quedando a la altura de los ojos de la niña. La respiración le falló. Los ojos le ardieron. La verdad estaba atascada en la garganta, más grande que cualquier palabra. Isabela intentó hablar, pero tuvo que tragar el llanto. «Tengo algo muy importante que contarte». La niña inclinó la cabeza, curiosa. Él cerró los ojos por un segundo. Se permitió caer en lo que fuera que viniera después. Y entonces dijo: «Soy tu papá». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno, demasiado lleno. Los ojos verdes de ella se llenaron de lágrimas, pero era un brillo dulce, un brillo de reconocimiento. Isabela llevó las manos al rostro, respiró hondo y con un pequeño sollozo se lanzó a los brazos de él. Leandro la sostuvo con fuerza, como si estuviera sujetando la vida que había perdido y la vida que acababa de ganar. Lloró sin esconderse, sin vergüenza, sin respirar bien. Era un llanto de alivio, de amor, de culpa, de reencuentro, todo mezclado. Y allí, en ese abrazo que cosía 6 años de ausencia, su mundo por fin encontró un eje, un propósito, una hija. Si este momento te erizó la piel tanto como a mí, deja tu like ahora mismo. Eso demuestra que esta historia también te tocó. El abrazo duró, no porque quisieran prolongar un instante bonito, sino porque ninguno de los dos sabía cómo soltarse. Isabela lloraba bajito contra el pecho de Leandro, agarrada a su camisa, como si temiera que él desapareciera si aflojaba los dedos. Y él tampoco conseguía dejarla ir. El cuerpo de Leandro parecía tener 2 pesos al mismo tiempo. El alivio abrumador de encontrarla y la culpa insoportable por los años en que ella vivió sin él. Había una especie de temblor interno, como si todo lo que sostenía su identidad se estuviera reorganizando sin pedir permiso. Cuando Isabela por fin apartó el rostro, aún con los ojos llenos de lágrimas, sonrió de esa manera temblorosa y honesta que solo los niños consiguen. Tú eres de verdad mi papá». Leandro asintió despacio. La voz no le salía de inmediato. Le tocó suavemente la cara con miedo de hacerle daño, como si fuera algo demasiado precioso para ser tocado con fuerza. «Sí, hija». Ella respiró hondo, como si estuviera probando el sonido de la palabra «hija mía» dentro del pecho. Luego se volvió a lanzar sobre él, esta vez sin lágrimas, pero con una entrega distinta, una entrega de pertenencia. Cuando salieron del laboratorio, el sol ya empezaba a ponerse, tiñendo la calle de un dorado tímido. Leandro caminaba despacio, de la mano de Isabela. Ella balanceaba los pies, saltaba sobre pequeños charcos, sonreía al pájaro, al poste, al viento. Era como si el mundo entero hubiera recibido una nueva luz. Pero él caminaba en silencio. Cada gesto de ella le apretaba la garganta con un nudo hecho de arrepentimientos silenciosos. Veía en los pequeños movimientos todo lo que se había perdido. Los primeros pasos, el primer diente, la primera fiebre, las madrugadas de miedo, los cumpleaños improvisados en el orfanato.
Sentía como si hubiera fallado con ella incluso antes de saber que existía. Isabela percibió su silencio y apretó su mano. ¿Estás triste? La pregunta lo desarmó. Era una niña preguntándole eso al padre que acaba de reencontrar. No, mi amor, respiró hondo. Solo estoy intentando entender todo esto. Es muy grande aquí dentro. Se tocó el pecho. Ella lo observó, con la sabiduría intuitiva que los niños tienen cuando su mundo depende de las emociones de los adultos. Yo también estoy intentando entender, susurró, pero estoy feliz. La sencillez de sus palabras cayó sobre él como una verdad imposible de ignorar. Feliz. Ella estaba feliz. Y eso, de algún modo, lo hería y lo sanaba al mismo tiempo. Esa noche Leandro no consiguió ir directo a casa. Antes, llevó a Isabela de vuelta al orfanato, como habían acordado con la hermana Teresa. La niña corrió a enseñar su muñeca a los otros niños, todavía radiante, todavía ligera. Leandro se quedó en la puerta observando, y fue allí, parado bajo la luz tenue del pasillo, sintiendo el olor familiar de comida sencilla y desinfectante, donde la caída emocional lo alcanzó de verdad. Ahora que la revelación había explotado, llegaba el peso. ¿Qué hacer después? ¿Cómo reparar los años perdidos? ¿Cómo encajar en la vida de una niña que aprendió a crecer sin él? Se apoyó en la pared, poco a poco, como si necesitara firmeza. El papel doblado de la prueba estaba en el bolsillo interno del traje. Era casi un talismán, la prueba de que la vida le había dado una segunda oportunidad, pero no un manual de cómo usarla. La hermana Teresa se acercó, tocándole el brazo con delicadeza. Ella esperó mucho tiempo, Leandro, pero no tiene miedo de lo que viene. Los niños rara vez lo tienen. Él tragó saliva. Él sí tenía miedo. Si esta parte te tocó de verdad, puedes apoyar nuestro canal con un Super Thanks o suscribirte si aún no lo estás. Tu gesto nos ayuda a mantener vivas historias emocionantes como esta. En los días que siguieron, la rutina de Leandro cambió con una naturalidad casi aterradora, como si todo lo que vino antes no hubiera sido más que un ensayo para lo que comenzaba ahora. Todavía cargaba culpas silenciosas, claro. Culpa por los años ausentes, culpa por los miedos de Isabela, culpa por haber intentado esconder de sí mismo el recuerdo de Julia durante tanto tiempo. Pero ahora había algo nuevo ahí dentro también. Un propósito que ocupaba espacio y empujaba el dolor hacia un lugar más suave. El proceso legal avanzó, la casa ganó vida nueva, y cuando Isabela por fin cruzó el umbral con su muñeca en brazos, toda la estructura interna de Leandro se reorganizó. No fue un momento grandioso ni cinematográfico, no hubo música épica ni discurso. Ella simplemente entró, miró a su alrededor, tomó la mano de él y dijo: «Aquí es donde me quedo». No necesitó responder. Su sonrisa lo hizo por él. Con el tiempo se instalaron pequeñas rutinas. Las panquecas en las mañanas de sábado, los dibujos pegados en la nevera, la voz de ella llamando «papá» desde el pasillo, la forma en que acomodaba la muñeca en la cama antes de dormir. Cada gesto remendaba un pedazo del pasado que ambos cargaban, el de ella, de abandono, el de él, de ausencia, y creaba un presente que los dos estaban aprendiendo a habitar juntos. Todavía había noches en las que Leandro se despertaba con un nudo en el pecho, imaginando todo lo que podría haber sido diferente. Y había días en los que Isabela volvía de la escuela demasiado callada, con preguntas sobre su madre que aún dolían al responder, pero se encontraban ahí, en medio, entre lo que habían perdido y lo que construían, y ese encuentro ya era un lugar seguro. La verdad es que nadie sale ileso de un reencuentro así, y tal vez la vida ni siquiera pida eso. Tal vez solo pida que dejes de huir de lo que importa. Y ahora, hablando contigo, que te quedaste conmigo hasta aquí, historias como esta no son solo sobre padres e hijos, también son sobre ti, sobre aquello que perdiste, lo que todavía esperas, lo que intentas reconstruir en silencio. A veces la vida te lleva a lugares donde nunca imaginaste entrar, como un orfanato en una fría mañana, solo para mostrarte aquello que llevabas años intentando olvidar. Y sabes, hay cosas que no se arreglan, pero se cuidan, y eso ya es mucho.
Si tienes a alguien que dejó marcas en ti, buenas o malas, quizá esta historia te recordó que los vínculos no desaparecen, se transforman, a veces en dolor, a veces en nostalgia, a veces en fuerza. Y de vez en cuando, si te lo permites, se transforman en un nuevo comienzo. Gracias por ver hasta el final. De verdad, si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó tu corazón de algún modo, y eso significa mucho para mí. Es eso lo que mantiene vivo este canal. Saber que, del otro lado de la pantalla, hay alguien sintiendo, recordando y viviendo junto con nosotros. Y si esta historia te encontró hoy, quizá la próxima también te encuentre. Si quieres seguir en este camino con nosotros, hay otro video esperándote aquí mismo. Y, estés donde estés ahora, recuerda, no estás solo.